bueno, posteriormente quieren entrar a la universidad, pues también se les facilita, ¿verdad? Entonces, ahí van 10 puntos, sumado a los 60 son 70 puntos, y bueno, 30 puntos del examen final, que nos hace un total de 100 puntos. Compañeros estudiantes, para ver de someterse a la evaluación final, debemos de tener una zona mínima de 30 puntos en cada curso. Y la zona máxima puede ser 70. El requisito es evaluarse del final. Conozco algunos estudiantes que, miren, mis respetos, como decimos en nuestro caló popular, son bien pilas y llegan a obtener más de 60 puntos dentro de la zona. Pero por alguna razón se han confiado y no entran a la evaluación final. El requisito es evaluarse. Si no se evalúan, aunque de zona tengan hasta los 70 puntos, no aprueban el curso, porque el requisito es evaluarse. Yo les hago la invitación. Número 1, a que podamos obtener más de 60 puntos en la zona. Y número 2, que nos podamos evaluar del final. Y con estos requisitos, miren, vamos a estar, pero muy bien. Vamos a estar nítidos. Muy bien, entonces, de esa manera es el desglose de los 100 puntos de este curso y de todos los cursos que van a llevar, exceptuando aquellos cursos que tienen laboratorios intensivos. Acá no realizan las 2 tareas de investigación, sino que van a laboratorios intensivos sobre 20 puntos. Y bueno, a 2 tareas de investigación, sino que van a laboratorios intensivos sobre 20 puntos. Y bueno, acá entonces, pues también está esa oportunidad. No aplica para todos los cursos de cada semestre, pero sí aplica para 1 o 2. Entonces, compañeros, ahora sí entramos directamente al curso de Construcciones Rurales 1, donde el objetivo de nuestra clase, como les decía al inicio, donde vimos la primera diapositiva de presentación, pues es conocer, ¿verdad? Es introducir aspectos generales de las construcciones rurales de nuestro país. Y yo los invito a que vayámonos ya imaginando a qué se refiere este curso. Y luego nosotros nos internamos, ¿verdad? En nuestra mente y recorre nuestra mente hacia esos lugares rurales donde hay muchas construcciones. No específicamente solo de viviendas, sino construcciones pecuarias, agrícolas y otras. Muy bien. Entonces, compañeros, siempre dando inicio con este curso, siempre he tenido la inquietud de poderles, de acuerdo al programa del curso, trasladar los contenidos de las primeras 5 clases. En la semana 1, que es la presente, generalidades de construcción o sobre la construcción. En la segunda semana, construcciones de bambú, de madera, de tierra, de bajareque y otros. Tercera semana, las fuerzas que actúan en la estructura de una construcción. Cuarta semana, el cálculo de vigas y de columnas. Quinta semana, cálculo de estructuras. Y bueno, esas son las primeras 5 clases. Como les comentaba, en la semana 6 están contemplados los exámenes. Luego de la semana 7 a la 11, las otras 5 clases. En la semana 12, la segunda evaluación. Y de la semana 13 a la semana 16, pues tenemos las últimas 4 clases y posteriormente la evaluación final. Dudas, consultas, comentarios, sugerencias, favor de hacerlas llegar al correo de este curso de Construcciones Rurales 1. Ahí aparece y lo pueden ustedes anotar como sugerencia, como recomendación y como favor. Al finalizar el curso pueden ustedes escribir al fg024@urural.edu.gt con su servidor, el cual en su momento les voy a estar respondiendo. Así que, compañeros estudiantes, entonces de manera general, estos son los temas que vamos a abordar durante los contenidos de este primer examen parcial. Muy bien. Damos inicio entonces.
Así que yo les invito a que podamos ahí tener nuestro cuaderno de apuntes. Construcción, cuando nosotros recordamos o algunos tenemos la facilidad de poder crear nuestro propio concepto. Cuando les digo crear nuestro propio concepto, esto significa, compañeros, de que un medio muy importante y fundamental para poder entonces generar nosotros nuestros conceptos en base a la experiencia, en base al conocimiento, específicamente es la lectura. Entre mayor cantidad de libros nosotros leemos, mucho más capacitados y más autoformados estamos. Normalmente nosotros los guatemaltecos somos una población que no nos gusta leer. No nos gusta leer y en este curso y en muchos cursos y para la vida es necesario conocer, es necesario aprender de otros autores, es necesario conocer otras perspectivas de la vida, es necesario entonces conocer investigaciones, aplicar esas investigaciones, leer constante. Normalmente se dice que en los países desarrollados las personas de esos países leen alrededor de o un libro por semana o al menos un libro quincenal. Estamos hablando de 52 libros al año. Pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuántos libros hemos leído nosotros este año? Y estamos en julio, justo pasando la mitad del año. ¿Cuántos libros hemos leído? Entonces, esa es la invitación. Yo sé y entiendo que cada uno de nosotros tiene algún su espacio libre. La literatura nos dice el tiempo de ocio o el tiempo de recreación, el tiempo de juego, el tiempo libre. Por supuesto que es necesario. Pero en la medida en que nosotros tengamos la posibilidad, podemos leer libros. Ahora con las herramientas disponibles, con la facilidad que tenemos, existen muchos libros virtuales que son muy útiles. Y entonces nosotros vamos a poder tener los criterios para poder entonces generar nuestros conceptos. Pero la literatura específica nos dice, dentro de la mucha y dentro de la vasta literatura que nosotros podemos encontrar acerca del término construcción, nos dice que se deriva este término del latín constructio, que es la acción y es el efecto de construir. Entonces, cuando nosotros hablamos de constructivo, de construir, estamos haciendo mención entonces a esas edificaciones, a esa fabricación o al desarrollo de una obra de ingeniería y también de arquitectura. Por más simple, por más sencillo que sea o que se vea una construcción, es necesario entonces tener conocimiento, que en muchas oportunidades es un conocimiento empírico y que no podemos negar, compañeros estudiantes, que en el área rural hay personas con esa vasta experiencia y que con ese conocimiento empírico logran establecer y construir edificaciones sólidas, firmes, resistentes y muy buenas. Sin embargo, también nosotros podemos aportar a través del conocimiento teórico información oportuna e importante para estas personas que de alguna manera tienen ese conocimiento empírico y que les sirve o les va a servir para la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de una construcción como tal, vamos a decir, nosotros vamos a construir, vamos a edificar, nosotros vamos a fabricar algo, una estructura, una construcción como tal, utilizamos la ingeniería. ¿Y qué es la ingeniería? Pues no es más, compañeros estudiantes, que utilizar el conocimiento, utilizar la imaginación, utilizar la inteligencia a favor de resolver problemas o necesidades reales de la población. En este sentido, entonces, estamos utilizando la ingeniería y, ¿por qué no hacer mención también la arquitectura?
porque obviamente se tienen que hacer cálculos, se tienen que hacer diseños, se tiene que planificar, se debe de organizar y se debe de construir como tal. También entonces este término de construcción se utiliza para nombrar una obra construida y también al arte de construir. Cuando nosotros hablamos de una obra construida y nosotros ya no la imaginamos finalizada, bueno, excelente, se ve bonita o tiene estos defectos o le hacen falta tales detalles. La idea acá es de que ya es una obra finalizada, pero cuando se habla del arte de construir, hay personas que les apasiona algo y realmente en el trabajo así debe ser. Haz algo que te guste, dice un refrán, y nunca trabajarás. Es decir, entonces, que se hace por pasión, se hace por arte. Cuando a alguien le gusta algo, de tal manera que se prepara, lo busca, lo encuentra y se queda con él para siempre. Un ejemplo se me ocurre en este momento, cuando alguien está de noviazgo y le gusta, en el caso de nosotros los varones, los hombres, le gusta una dama, una chica. Debe de conquistarla, debe de conocerla y debe entonces de cuidarla, de protegerla y debe de mantener viva esa llama del amor. Lo mismo entonces sucede con la construcción. Cuando a alguien le apasiona esto, créame que no es un trabajo, sino que se convierte en un arte. Y por eso acá la literatura nos dice, ¿verdad? Algún pensador, algún escritor, algún autor lo escribió como tal y bueno, acá está, ¿verdad? Las construcciones rurales entonces son esas edificaciones rurales, ¿sí? Allá en esta Guatemala que nosotros conocemos que es muy desigual, donde muy pocas familias, muy pocas familias son las dueñas casi de todo nuestro territorio nacional y la gran cantidad de personas tienen muy poco para vivir. Y es entonces donde las personas con los recursos, con los materiales disponibles en su localidad, pues realizan sus construcciones. Y entonces en el área rural son esos edificios, son esas edificaciones que se construyen en este ámbito rural y que pueden entonces entenderse de dos maneras bien distintas. Número uno, por tradición, como la consecuencia de esa actividad tradicional de la cultura rural. Las personas construyen y digamos que forma parte de la cultura o de esa actividad tradicional. Y número dos, también como esa rama de la ingeniería. Entonces, compañeros estudiantes, cuando nosotros tengamos la oportunidad de llegar al área rural, por supuesto que vamos a aprender de las personas que realizan sus construcciones. Yo estoy seguro que más de alguno se identifica con las construcciones rurales o trabaja en el área rural. Y más adelante vamos a ir conociendo cada una de esas construcciones, que aunque el curso está diseñado para las construcciones rurales, eso no tiene, digamos, no se limita a que solo en el área rural se puede construir, no, también en el área urbana. Por supuesto que ya en el área urbana pues ya toma otro auge o es un tanto distinto la mayor parte de las construcciones porque ya deben de estar planificadas, deben de estar diseñadas y obviamente los materiales y los recursos que se van a utilizar deben estar disponibles y obviamente en el área rural pues también están disponibles, pero de repente las mismas personas son los dueños, entonces no tiene un aumento en el costo de la construcción, sino que están disponibles y se utilizan y bueno, realmente las construcciones en el área rural son de bajo costo. Aunque también cuando nosotros hablamos de construcción y nos imaginamos nosotros una vivienda en el área rural, se pueden utilizar diversos materiales y ahí los vamos a ir conociendo, ¿sí? Mientras que están disponibles en el ambiente, en el entorno,
y bueno, lo único que va a hacer, y de repente la misma persona tiene ese conocimiento empírico o profesional para poderlo desempeñar, para poderlo realizar, hace su construcción y no va a invertir mayor cantidad de dinero. Mientras que en el área urbana, por lo regular, los recursos son escasos y todo es adquirido a través de un recurso monetario. Entonces se debe de pagar por todos los recursos, por lo tanto ya debe haber una obra de diseño, una obra de arquitectura, incluso una obra de ingeniería, ¿verdad? Que aunque muchos de ustedes van a decir, pero nosotros no estamos estudiando ingeniería civil, por supuesto que no, pero recordémonos que nosotros también podemos adquirir ese conocimiento y lo podemos poner en práctica, aunque de profesión sea otra, pero la idea es que nosotros podamos aportar a la sociedad. Me llama la atención un autor brasileño, Paulo Freire. Él dice que toda la población tiene conocimiento, es decir, todos compartimos conocimiento, todos sabemos algo y todos desconocemos algo. Esto significa, compañeros, que nosotros debemos de ser humildes, porque cuando nosotros sabemos algo con toda la humildad, con toda la sencillez y con mucho profesionalismo, con ética, con la pedagogía y la didáctica, nosotros debemos de trasladar ese conocimiento de manera oportuna, de manera eficiente, de manera eficaz. Porque también al momento en que nosotros desconocemos algo, siempre va a haber alguien que nos va a orientar. Entonces nosotros cuando nos corresponde dar debemos de ser orientadores. Cuando nos corresponde recibir, pues de igual manera debemos de asumir esa información, debemos de ser investigadores. Es increíble, pero en nuestro país muy pocas instituciones ahora le aportan a la investigación. Incluso ni las instituciones, muchas ONGs están, pues de repente sí, muchas organizaciones, pero muy pocas instituciones o casi no hay implicación o casi no hay ese tema de parte de las instituciones que le apuesten a la investigación o que haya un rubro económico para la investigación. Por lo tanto, compañeros, nosotros debemos de ser esos entes que nos gusta investigar, que nos gusta indagar y que vamos a obtener buenos resultados y buenos beneficios, ¿sí? Para un desempeño profesional mejor y también para coadyuvar en contribuir, mejor dicho, en las áreas rurales con aquellas personas que de repente no tienen todo el conocimiento. Muy bien, entonces pasamos a nuestra siguiente diapositiva y acá, compañeros estudiantes, sí me voy a detener un poco de tiempo. Porque a lo largo de la historia, el hombre, el ser humano, ha utilizado diversos materiales de construcción. Diversos materiales. En esta oportunidad, pues solo vamos a conocer 8. El primero de ellos es la piedra. Según nuestra literatura, según la literatura disponible, nos dice que el hombre andaba de un lugar a otro y que solo se cubría con pieles de animales. El hombre era nómada, iba tras los recursos, donde habían recursos disponibles para comer, para cazar. Ahí se establecía por un tiempo mientras existía, se terminaba o se culminaba el alimento y se trasladaban a otro lugar. No eran esas personas en el inicio que vivían en un solo lugar. Sin embargo, pues también nosotros recordamos, según la literatura, que vivían en las cavernas, en las cuevas, porque de alguna manera debían de defenderse eh, de animales, debían defenderse del viento, de la lluvia, del sol. Bueno, y eso era lo que hacían. Pero posteriormente, el hombre, mediante la comunicación que tenía, mediante esos rasgos culturales, mediante esa organización y mediante muchas otras cuestiones que como sociedad se fueron estableciendo, pensaron que no era necesario pues estarse moviendo de un lugar a otro, sino que de repente lo que podían hacer era establecerse ya en lugares fijos.
Y bueno, sabían que debían de cubrirse por el frío, por el hielo, por el sol, por la lluvia. Entonces, pues cazaban animales y las pieles las utilizaban para poderse cubrir. Y los alimentos, pues empezaron a indagar, empezaron a investigar y llegaron a la conclusión que podían generar sus alimentos en el tema agrícola y empezó la domesticación de animales también, la caza y la pesca, la recolección de frutos de semillas, la tala de árboles y muchos otros factores que nos dice la literatura cómo vivieron nuestros antepasados. Y cuando llegaron a contemplar la idea de poderse quedar fijos o estáticos en algunos lugares, bueno, es necesario que no vamos a vivir siempre en las cuevas. Empezaron las construcciones y empezaron a buscar los materiales disponibles en su momento, ¿verdad? En el entorno. Y bueno, algunas imágenes o algunas narraciones, algunos escritos, nos dice que el hombre pues empezó a utilizar madera, paja, para poder entonces cubrirse. ¿Y por qué no hacer mención entonces de la piedra? Si es un elemento disponible, podemos decir, de muy bajo costo en la gran mayoría de la población y que actualmente pues también está disponible en el entorno y de repente es de muy bajo costo. Pero cuando nosotros nos remontamos en la historia y entonces hacemos memoria y nos imaginamos las construcciones de piedra. ¿Cómo fueron las primeras construcciones de piedra? Pues ahí está una imagen, ¿verdad? Que fácilmente alguien se puede cubrir dentro de este lugar y que actualmente muchas personas pues realizan esas construcciones en el área rural de piedra. Yo he visto mucha de la cimentación de las viviendas, es decir, de las casas, de los hogares y de edificios que entonces no solo se aborda en el área rural, sino también en el área urbana, donde la pieza fundamental, clave e importante para la cimentación es la piedra. Aunado a la piedra, pues también se puede, ahora se utiliza el hierro, el alambre, se utiliza una mezcla de arena con cemento que se denomina concreto y se utiliza el piedrín. Entonces, las construcciones pues ya son formales actualmente y que nosotros nos imaginamos específicamente en el área rural la mayor parte de las casas con cimentación hecho a base de piedra. Pero también debido a que acá en nuestro país, principalmente en el altiplano occidental, muchos son migrantes, muchos migran para Estados Unidos. Ahora nosotros también ya vemos grandes construcciones en el área rural, edificaciones en viviendas de 2, 3 niveles y grandes, extensas. Entonces, pero sigue siendo un aspecto fundamental e importante la piedra, como ese elemento que se encuentra en el ambiente de manera natural. Hay personas que dicen, pues yo no tengo nada, yo no tengo recursos, yo no tengo dinero, yo soy pobre, pero al momento de indagar un poquito uno se da cuenta que sí, pues de repente dinero no tiene en efectivo, pero es dueño de grandes cantidades de tierra donde hay nacimientos de agua, donde hay piedra abundante, donde hay árboles abundantes, donde puede sembrar cualquier hortaliza o cualquier producción la puede obtener. Y entonces en muchas oportunidades la gente es pobre, pero es pobre de conocimiento. No porque no tenga recursos, sino porque es pobre de conocimiento. Y es donde entonces muchas personas pueden trabajar de manera conjunta con ellos y pueden obtener beneficios ambos, ¿verdad? Se pueden beneficiar ambos. Y bueno, son solo ejemplos, ¿verdad? Pero les hablo de esta particularidad porque he tenido la experiencia. En una oportunidad encontré a una persona en el área rural que iba con un tercio de leña y todos nos imaginamos una carga de leña en la espalda con un lazo y con otras cosas que utilizan, ¿verdad? Un mecapal, un espaldar, conocidos comúnmente en el área rural así, a vender la leña. Una porción de leña lo vendo o lo cambio, dice. En su momento, pues ya tiene varios años, ¿verdad?
Sin embargo, decían 25 quetzales doy la carga de leña en el área urbana. Tuvo que caminar lejos, varios kilómetros, para poder llegar al área urbana, a vender la leña o a cambiarla. Entonces llega, la vende por 25 quetzales. Muchas oportunidades, no solo esa, hay una implicación solo de poderla llevar en la espalda, sino con bestias, ¿verdad? Con caballos o con animales de carga. Pero la venden o la cambian por alimentación. Entonces me dice, no, es que yo la vendo a este precio porque es el único precio que me pagan y acá en el área urbana sí me los pagan, en el área rural no me dan más de 10 quetzales. Y como les digo, eso hace tiempo. Sin embargo, y el dinero que él obtenía de esa venta era para comprar alimentos para su casa. Imagínense, y teniendo familia un poco extensa. Pero al momento de preguntarle, mire, ¿y usted no tiene algún su terrenito? Sí, dijo, tengo, al hacer el cálculo y para que nosotros tengamos así un poco de memoria, un poco de imaginación, nos podamos imaginar cuánto tiene, tenía alrededor de unas 2 o 3 hectáreas de terreno, donde en su terreno pues había un nacimiento de agua y era una tierra muy rica y bien podía producir maíz, maíz, frijol, que son parte de los granos básicos, ¿verdad? Entonces, compañeros, pero retomando el tema, muchas personas son pobres, pero quizás por falta de conocimiento, pero son ricos cuando se dan cuenta de las grandes propiedades que tienen sus terrenos. La piedra es un material disponible en el entorno y bueno, se puede hacer uso de ella. El siguiente elemento que nosotros vemos que ha sido utilizado como un material para la construcción a lo largo de la historia es el cobre. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha visto el cobre y si no lo ha visto, en este momento entonces les voy a hacer un poquito de énfasis con relación al cobre. Pues el cobre es un mineral que en muchas oportunidades se encuentra presente también en nuestro país. El cobre es un material, es un mineral que debe de extraerse porque en muchas oportunidades no está solo, sino que está mezclado con la tierra. Por lo tanto, las personas encargadas de, digamos, de conocer o de saber si es cobre, pues son los geólogos. Los geólogos son esos profesionales que van en busca de materiales o de minerales presentes en la tierra. Y bueno, el cobre se encuentra de dos maneras en la tierra, digamos así, un poco general en estado puro, ¿verdad? Como yacimientos como tal, o revueltos directamente con la tierra, el cual se extrae, hay dos formas de extraerlo, pero la idea es de que al final del proceso de cada una de esas formas de extracción, que son a través de la minería, está disponible y que en muchas oportunidades este cobre a través de esas instituciones, no son instituciones, a través de esas organizaciones o a través de esas empresas, se extrae y se exporta a otros países, o son otros países los que vienen y obtienen la licencia de exploración y de explotación minera, y que principalmente acá en América se traslada ese cobre para Estados Unidos, pero también para Europa y para otros continentes. Entonces, la idea es de que está disponible y que es utilizado, que lo utilizaron nuestros antepasados y que se sigue utilizando actualmente. ¿Y dónde entonces está ese cobre? Ah, bueno, está en el tendido eléctrico, está en esos cables que nosotros utilizamos en nuestro hogar, en el trabajo, en el edificio donde nosotros podemos hacer uso en los centros comerciales, está implícito directamente en el tema eléctrico. También está disponible en los electrodomésticos, está disponible en los contadores de energía eléctrica, en muchos contadores también de agua potable, está disponible en el automóvil, en los buses, en el tren, en los aviones, está disponible entonces en la televisión, está disponible en muchos objetos. El cobre entonces
juega un papel muy importante como un material de construcción y que es muy resistente y que es utilizado actualmente y había sido utilizado y nuestros antepasados lo utilizaron y nosotros lo seguimos utilizando y sin duda alguna van a salir otras invenciones, ¿verdad? Y definitivamente estos inventos van a tener implícito este material de construcción. Entonces, otro tema bien importante que acá se hace mención es el bronce. El bronce normalmente nosotros lo asimilamos, nosotros viene a nuestra mente una campana hecha a base de bronce, una moneda que también ha sido apilada con bronce. Y el bronce no es más que una mezcla de cobre y de otro mineral, que al final pues sirve también para la construcción de herramientas, pero que nosotros principalmente eh, lo asimilamos un poquito más al tema de, bueno, de algunas cadenas, de algunas piezas como monedas. El bronce, pues también se utiliza en algunos lugares para la venta de campanas pequeñas, de alfarería. Eh, bueno, hay muchas formas entonces en la cual se encuentra presente el bronce, pero al observar nosotros la imagen acá del bronce, vemos nosotros que cómo es que también las personas a lo largo de la historia han utilizado el bronce, lo han utilizado y que de alguna manera pues está presente actualmente. Otro elemento importante también es el hierro, ¿verdad? El hierro como tal, que ha sido utilizado, ¿verdad? Anteriormente y que también actualmente pues cobra un papel muy importante en la construcción. Pues, como les hacía mención, ¿verdad? Hay varias dimensiones de hierro. El hierro de media, el hierro de 3/8, el hierro de 1/4, y así van las medidas, ¿verdad? De 1 pulgada. Y bueno, acá, pues, es importante también hacer mención que principalmente se utiliza el hierro para construcciones muy formales. Háblese de puentes, de edificios, de algunas construcciones que hacen uso del hierro. Entonces el hierro pues también ha estado presente desde siglos atrás y estoy seguro y convencido que en la medida en que hayan nuevas construcciones pues van a seguir utilizando el hierro. Pasamos acá al siguiente material que es el adobe. Algunos se van a preguntar, pero bueno, ¿y el adobe qué es? Acá nosotros podemos observar en esta imagen un adobe. Pues según la revisión literaria nos dice que esta palabra adobe proviene del árabe altú, que es una pieza realizada a través de la mezcla de barro, donde predomina la arcilla y un poco de arena. Obviamente también con agua, ¿verdad? Y que a veces se le introduce paja o se le introduce algún material disponible en el entorno, por ejemplo, hoja de pino, que se moldea como un tipo ladrillo que se seca al sol y que con este adobe se pueden construir paredes, muros y arcos. ¿Cómo se fabrica un adobe? Pues en primer lugar, acá el artesano tiene un espacio abierto plano. Debe con anterioridad tener ya disponible el barro que se va a utilizar. En este caso puede ser barro blanco, puede ser barro negro, como dicen las personas en el área rural, barro colorado,
o barro de algún color, ¿sí? Y bueno, a este barro entonces, como ya está disponible, se debe de remojar con abundante agua. Se remoja, el artesano lo que hace es irle introduciendo un poco de arena. Acá no me voy a introducir tanto en qué proporciones. Sin embargo, la idea es que ustedes tengan el conocimiento general. Y bueno, empieza entonces a moldear ese barro. Normalmente lo hace con los pies. Obviamente, este barro ha sido seleccionado, no debe de contener ningún material que pueda dañar la piel o los pies del artesano, ¿sí? Y bueno, introduce, ¿verdad? Acá esa mezcla ya está disponible y le introduce paja u hoja de pino o algún otro material. Lo que hace es unir esa mezcla, ¿verdad? Al introducir una hoja de pino, una acícula, lo que va haciendo es de que va amarrando esa mezcla de arcilla y arena. Y entonces, acá lo puede trasladar con un asadón, con una pala o con una carretilla de mano. Y tiene un molde para poder realizar el adobe. Tiene un molde, ese molde puede ser hecho a base de madera o a base de alguna estructura. La idea acá es de que ese molde se remoja en la parte interna de los 4 lados, porque por lo regular ese molde eh, tiene largo, ancho y profundidad. Y entonces remoja la parte interna, introduce la mezcla de barro y va presionando, va moldeando ese barro y le da la forma que tiene el molde. Y al final, pues con la mano, como que le da un acabado a ese molde, a ese adobe como tal. Saca el molde y obviamente lo deja durante el día para que pueda irse secando a la luz del sol. Y así va realizando cada uno de esos adobes. Ahí en la imagen nosotros observamos, ¿verdad? Cómo están los adobes. Y ese adobe entonces se deja secar al sol. Si se observa que va a llover, pues obviamente o se recoge o se tapa. Las personas lo que hacen es cubrirlo, ¿verdad? Con nylon o con algún otro material disponible. El nylon de repente es la opción más viable porque es económico y puede y tiende a poderse doblar con mucha facilidad, ¿verdad? Bueno, se elaboran los adobes, se dejan secando al sol y bueno, ya están listos, preparados para poder entonces ejecutar la obra. Se utiliza entonces para las paredes de las viviendas, se utilizan también para muros y también porque se les puede dar una forma de arco. Ese es el adobe. Y entonces en las esquinas de las casas por lo regular se pone un adobe entero, la siguiente fila de arriba se coloca la mitad y así se van concatenando, se van mezclando de tal manera que se va fabricando una vivienda. Y por eso era de que les hacía mención que en el área rural existe piedra y esa piedra se puede muy fácilmente utilizar, se puede introducir en el cimiento. Recordémonos que del cimiento depende toda la obra. Se utiliza también para esa cimentación, se utiliza arena, también se puede utilizar cal. Esa mezcla es una mezcla de arena y cal, sí, que nos da entonces un tipo de mezcla como tal y que se va llenando esos espacios donde las piedras no quedan de repente del todo uniforme. Que normalmente también lo que hace el constructor es irlas partiendo con una almágana o con un martillo para irles dando forma. Y bueno, en algunas oportunidades también a esa mezcla de arena y cal se le puede introducir un poco de barro, de arcilla, y ya nos da un tipo mezclón. Y bueno, se hace la cimentación y después se van colocando los adobes, se arma toda la estructura de una casa
Y bueno, para el techo entonces se utiliza la madera y se utiliza en algunas oportunidades lámina de zinc, se utiliza, también se puede utilizar paja, se puede utilizar teja de barro o se puede utilizar teja de manil. Estos términos son muy comunes en el área rural y la mayor parte de las personas lo conocen, pero esta es la forma general en la cual se fabrica un adobe. El bambú. El bambú es una planta muy fuerte y que se utiliza desde tiempos antiguos para la construcción de viviendas, para la construcción de muebles, para la construcción de herramientas, y que algunos tipos de bambú tienen fuerza comparable al estaño. ¿El estaño qué es? Pues es un mineral, ¿verdad? Sí, es un mineral que se utiliza en conjunto con el bronce, se utiliza en conjunto con otros materiales y que son de mucha resistencia. Bueno, pero acá en el tema del bambú, ah, obviamente hay que tener ese conocimiento, ¿verdad? Debido a que pertenece a la familia de las poáceas, es una caña, pues, dicho de otra manera, y que se pueden tener grandes plantaciones de bambú. Se deben de cuidar, pero recordémonos que nuestro país tiene esa característica o esa vocación forestal y que entonces las especies forestales muy fácilmente van a poder vivir y sobrevivir en los ambientes naturales sobre la tierra, ¿verdad? Y que en algunas oportunidades, pues ya no es necesario utilizar tanto la madera o porque no esté disponible o para no deforestar, entonces se utiliza el bambú. Y que este bambú, pues sabiéndolo tratar bien, es muy resistente. Yo he visto construcciones hechas a base de bambú. Si usted se va a Google, a un buscador, a YouTube y busca construcciones de bambú, usted va a poder observar muchos videos relacionados a cómo se fabrican las construcciones con bambú. Pero nosotros observamos acá en la imagen, ¿verdad? Bambú de diferentes grosores, de diferentes dimensiones y también con diferentes cortes. En el caso del adobe, pues nosotros vemos que es rectangular, pero en el caso del bambú, ¿verdad? Que su forma natural es cilíndrica y que en algunas oportunidades, en lugar de utilizar madera para poder fundir una losa o para poder fundir una terraza, porque así también es conocido en el área común, digamos, con términos comunes, para poder fundir una losa, se utiliza el bambú en lugar de utilizar parales. Se utiliza el bambú y que son muy resistentes. También se utiliza, ¿verdad? Yo he visto casas directamente construidas con bambú, viviendas como tal, muebles, también se pueden fabricar muebles, ¿verdad? Pero acá la idea es que se pueda tener el cuidado, pues más adelante vamos a ver cuál es el cuidado y cómo es el tratamiento y cuál es el corte y todo lo relacionado al bambú. Pero en esta oportunidad, como son aspectos muy generales, pues vemos nosotros acá una construcción de bambú. También se puede utilizar no solo el bambú ya de un cierto tiempo de edad, sino que se utiliza cuando es tierno también para la elaboración de canastos, de sombreros y de alguna otra, pues, ¿qué sería? Alguna manualidad, ¿verdad? Se utiliza el bambú. Eh, el siguiente elemento, el siguiente material de construcción en el área rural es el ladrillo. ¿Y qué es el ladrillo entonces? El ladrillo es un elemento de construcción. Generalmente se hace con una mezcla de arcilla y arena también, el cual después de haberlo elaborado es cocido en un horno que tiene forma de paralelepípedo rectangular y que permite levantar muros y otras estructuras. Acá nosotros observamos una vivienda en el área rural de ladrillo, ¿verdad? De ladrillo, que en su base lleva piedra y después el ladrillo como tal.
¿Cómo entonces se puede trabajar un ladrillo? ¿O cómo se puede elaborar un ladrillo? Acá hay especificaciones mucho más precisas que en la elaboración del adobe. Cuando se elabora un ladrillo, el terreno disponible para el ladrillo debe de ser plano. Las personas le dicen un patio plano, plano de ladrillo, para poder sentar el ladrillo como tal. Acá el artesano entonces debe de tener ya previamente preparado su mezcla para poder trabajar el ladrillo. Es esa mezcla de arena, de arcilla y de agua. De igual forma que el adobe, también el artesano debe de tener un molde. Cuando ya tiene fabricada, la única diferencia entre el adobe y el ladrillo es que el adobe no solo es más grande en proporción, lleva más cantidad de material y lleva también, puede llevar también paja o acículas. Acá el ladrillo no lleva paja ni acículas, porque el ladrillo es mucho más pequeño. Puedo decir que alrededor de 8 ladrillos pueden hacer la dimensión de un adobe. Entonces, el ladrillo es pequeño. Este ladrillo, normalmente las personas, los artesanos, utilizan un molde también hecho a base de madera o de alguna estructura. Mojan la pared interna donde van a someter la mezcla o van a internar la mezcla de arcilla o de barro. Y ese patio que ya tienen plano, le dan una tirada de arena blanca. Esto lo hacen para que, digamos, como es un patio plano y de repente también es de arcilla, entonces al momento de tirarle la arena, queda entonces disponible con esas partículas de arena, fácilmente se puede despegar del suelo. Muy bien, lo trasladan entonces esa mezcla con una carretilla, con una pala, con un asadón y van elaborando sus ladrillos. Y van elaborando sus ladrillos. Tengo conocidos que han elaborado ladrillos y hay personas que tienen esa habilidad. Y bueno, como ustedes saben de que la práctica hace al maestro, hay personas que elaboran 500 ladrillos al día o más, pero la idea acá es de que puedan entonces desde tempranas horas estar trabajando, van elaborando sus ladrillos. Por lo regular utilizan un molde de 2 ladrillos, de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. A veces hasta utilizan un ayudante, ¿verdad? Que les traiga todos los materiales que ellos van a ir necesitando. Y bueno, ya tienen el ladrillo, lo ponen a secar al sol y después entonces ya lo introducen en un horno. Ese horno entonces debe de tener una cimbra, que son las partes de un horno, ¿verdad? Un boquete o una boca donde van a introducir el material para quemar y en la parte de atrás también un boquete donde van a poder sacar la ceniza o bien sea el carbón. Normalmente se utiliza la leña para cocer el ladrillo, de 8 a 10 horas para poderlo cocer. ¿Sí? Debe de tener el cuidado el artesano y de tener el cálculo de qué cantidad de leña va a utilizar, cuántos ladrillos, cómo se van a utilizar, cómo se van a ordenar internamente dentro del horno. En la parte de arriba son tapados con teja de barro y bueno, se someten a fuego durante ese prolongado tiempo y bueno, al final se debe de tener el cuidado que no vaya a salir crudo el ladrillo, ni tampoco que se vaya a quemar o se vaya a ahumar. La idea es de que acá el artesano ya tiene esa habilidad o esa cualidad y bueno, se vende, ¿verdad? Después se vende el ladrillo como tal o se utiliza para la construcción en el hogar. De hecho, mi vivienda o la vivienda de su servidor, utilicé ladrillo. Se utilizó ladrillo. Entonces yo le pedí favor al constructor, al albañil, que utilizara ladrillo
Y bueno, la verdad es de que son construcciones muy durables, porque como son cocidas, ¿verdad? A fuego, tienen mucha durabilidad. Y bueno, si la persona quiere, pues también después lo puede barnizar. En el caso del adobe, conozco un mini market de una gasolinera que fue construida de adobe, de diversos colores el adobe, ¿verdad? Porque recordémonos que de acuerdo al lugar, así va el color de la arcilla o de ese barro. Y entonces tiene diversos colores y en la parte exterior, pues lo untaron con barniz. Y eso protege contra el viento, contra el agua y se ve muy bonito. La verdad que se ve muy bonito. Y entonces ya imaginémonos nosotros una construcción de ladrillo. Obviamente el ladrillo tiene un costo más grande. Me atrevo a decir que es mucho más caro que el block. Es mucho más caro que el block. Y en este caso las construcciones son muy, pero muy bonitas, ¿verdad? Por supuesto también que entra en función la mano de obra calificada, ¿verdad? Del albañil o del constructor, ¿verdad? Entonces, pero la idea es que en términos generales nosotros conozcamos que son materiales disponibles en el entorno y que estos materiales, pues en definitiva, ¿verdad? Como están disponibles, se puede utilizar la madera y se pueden utilizar otros materiales más que son rentables, ¿verdad? Para las personas. Entonces no son 8 materiales los que vamos a ver, sino que son 10, ¿verdad? Está el bajareque. El bajareque es una técnica constructiva como un tipo entramado, en el cual la tierra se procesa, se mezcla con agua y después de alcanzar un estado algo plástico, ¿verdad? Se amasa, se moldea y se rellena dentro de una estructura hecha a base de madera. Entonces lo que las personas hacen es colocar, digamos, el fuste de los árboles, porque de repente no se le da ni la forma cuadrada, que de repente necesita una viga o una columna hecha a base de madera. Únicamente se hace el agujero grande, se siembra entonces, digamos, el fuste de una planta, de una especie forestal, ¿sí? En los 4 esquineros o donde la persona, el constructor, lo considere oportuno. Sí, y después entonces se le van colocando o las ramas, ¿verdad? De manera cilíndrica, o también los fustes de otros árboles, ¿verdad? De manera horizontal y que en muchas ocasiones son clavadas. Y bueno, después entonces se procede a buscar la arcilla y que se le aplica agua. Acá por lo regular no lleva arena, ¿verdad? Porque no queremos que vaya, que se suelte. ¿Sí? Entonces se va untando en las paredes de ambos lados, dentro y fuera, y se le puede dar un acabado con una cuchara, ¿verdad? O con una plancha, con una cuchara de albañil o con una plancha de metal, ¿verdad? Se le da un acabado y bueno, ya están las paredes. De repente para el cimiento se utiliza la piedra. Y para la parte del techo se utiliza la misma madera y se puede, así como nosotros observamos en esta imagen, se utiliza la paja, ¿verdad? Y bueno, ya está una vivienda que de repente no será de lujo, pero es muy, es muy eficiente para las personas de escasos recursos. En algunos lugares, este bajaré, que también se conoce como las casas de palo pique, que es un término común, que es diferente, por supuesto, ¿verdad? Es diferente, pero que al final, pues cubre necesidades. La siguiente técnica es denominada tapia. Y esta consiste en construir unos pequeños muros de tierra, que es bien compactada, ¿verdad? Obviamente con golpes, ¿verdad? Empleando entonces un encofrado deslizante para poderla contener. Normalmente se utiliza encofrado de madera en capas de 10 a 15 centímetros de tierra bien compactada. Es decir, que hay moldes de madera y que acá, miren, se compacta esa tierra y se hace ese molde de manera que quede firme, que quede seguro, y entonces se utiliza en una construcción de una vivienda, por ejemplo, ¿verdad? También se puede utilizar para muros, para resguardo de otros, de materiales, de animales o de objetos. Y que acá está la tapia como tal. Ahora, la madera. La madera, en definitiva, pues
es el elemento más antiguo con el cual se ha construido. Se utiliza entonces la madera para viviendas, se utiliza para otras edificaciones. Se debe obtener ciertos aspectos relacionados con la forma de corte, curado y secado, lo mismo que con el bambú. Cuando nosotros vamos al área rural, nosotros observamos muchas construcciones de madera. También se utilizan en el área urbana, porque la madera, y recordémonos también de que hay maderas preciosas como la caoba y otras, que se les puede dar una forma, miren, espectacular, hasta con colores muy buenos, hasta con olores también, ¿verdad? Porque hay madera que contiene olor. Esas son características propias de algunas especies leñosas o de algunas especies forestales. Entonces, se utiliza la madera. Hay que tener el cuidado de cuál es el corte, cuál va a ser entonces el curado, cuál va a ser el secado. Cuando una madera está curada, pues obviamente significa que va a tener mucho, se va a prolongar el tiempo de vida útil, va a tener mucho más tiempo de vida útil. Y bueno, la madera es utilizada entonces en el área rural para cercos, para, para poder tener el resguardo de, por ejemplo, de algunos equinos o de ganado, de engorde o de leche. También se utiliza para batallas, para darles de comer a algunos animales. Se utiliza también en los hogares para las casas, para las vigas, para los mojinetes, ¿verdad? De igual manera se utiliza para regla, se utiliza para tabla. Y la madera también se utiliza como teja de manil. ¿Y qué es esa teja de manil? Pues no es más que piezas largas de madera que son colocadas en el techo de una vivienda de manera triangular, ¿verdad? Y que obviamente sirve para que el agua en tiempo de invierno pueda circular hacia abajo. Y también se utiliza, ¿verdad? Para el resguardo, ¿verdad? De las personas en una vivienda para que no les entre sol y viento. Pero cuando nosotros vemos algunos acabados en madera, pues nosotros actualmente observamos y sabemos que existen diversos materiales, ¿verdad? O perdón, diversos, ¿qué sería? Muebles hechos a base de madera. Y que esos muebles pues tienen un costo económico, de repente alto, dependiendo del tipo de madera. ¿Sí? Háblese de sillas, mesas, sillones, amueblados de sala, amueblados de comedor. Eh, bueno, hay muchas formas, incluso hasta piso de madera. La madera se puede cortar, se puede tallar, se le puede dar forma, se le puede dar estilo, se puede curar. Definitivamente con la madera se pueden hacer obras y arte muy bueno, ¿verdad? Y bueno, es un material que está disponible en el entorno. Y como yo les decía, en el área rural, las personas agarran una motosierra, van, cortan los árboles, utilizan la madera para su vivienda, utilizan el resto de la planta para leña, para cocción de alimentos u otros que vayan a necesitar y reforestan o hay muchas oportunidades hasta regeneración natural hay, la cuidan, la conservan y bueno, ese es un ciclo, ¿verdad? En el cual pues se va utilizando la madera. Recordémonos también de que para ver de extraer la madera hay que tener licencias, entonces también se debe de tener ese cuidado, ¿verdad? Se debe de tener ese cuidado y no caer en ilegalidades, porque actualmente una docena de tablas cuesta alrededor de 800 quetzales acá por el área donde su servidor reside. Y así, es decir, que la madera cada vez, dependiendo del tipo de madera, se va a ir incrementando su valor. Pero es un material que está disponible en el entorno, en el ambiente y que nosotros bien lo podemos utilizar en el área rural. Algunas herramientas de construcción, pues las herramientas no, como su nombre lo indica, ¿verdad? Son estas herramientas que permiten o que facilitan las tareas y los procesos que forman parte del trabajo del obrero, del constructor o del albañil. Y que se trata específicamente de esos instrumentos indispensables y que son de gran utilidad para realizar las labores cotidianas de los constructores.
Normalmente son las mismas herramientas en todos los países, pero depende del uso, depende de la habilidad que tenga el constructor, así se van utilizando y con estas herramientas se pueden dar acabados muy finos. Y al final lo que se pretende es de que del buen uso y de la ejecución en la edificación, la construcción sea firme, sea duradera y que sea una buena estructura. Algunas herramientas son la cuchara, ¿verdad? La cuchara que normalmente está hecha de algún material y que en algunas oportunidades el mango es de madera, lo demás es de algún material que es resistente y que sirve para trasladar algún material que no sea mucho, que sirve para dar forma y para dar acabados, así como para cortar algunas piezas. Está el nivel, que el nivel normalmente tiene 3 burbujas de algún material interno, con algún líquido interno, y que mide entonces el horizontal, el vertical y el inclinado. Y que puede ser elaborado de plástico o de otro material. El plomo o la plomada, ¿verdad? Que se utiliza entonces para que digamos, los muros o las paredes estén a plomo y que no estén desnivelados. El martillo, pues todos conocemos, creo yo, un martillo. ¿Cuál es su función, verdad? Que de repente hay martillos que traen una cabeza grande. Obviamente hay de diferentes estilos, de diferentes tamaños y el peso también, ¿verdad? Y que el martillo entonces sirve para clavar o para golpear y que también en algunos martillos el otro extremo sirve para extraer clavos u otro material. La carreta o carretilla de mano sirve para movilizar materiales. El hilo sirve entonces, para conocer o para marcar eh, lugares, espacios o trazos, ¿verdad? La sierra o serrucho también sirve para hacer cortes. El metro para hacer las mediciones, normalmente un metro, hay metros que contienen 3 metros, 5 metros o más. El metro también contiene los centímetros y las pulgadas. La manguera, que no hay mangueras para, digamos, trasladar agua, sino también hay mangueras para correr niveles. La escuadra o el escuadrilón, o hay varios tipos de escuadras que normalmente sirven para hacer cortes o para trazar cortes, pero también para hacer el trazo de una vivienda o de algún edificio. La hachuela que sirve para hacer cortes, que es una hacha pequeña, ¿verdad? Que sirve para hacer cortes como por ejemplo para cortar el adobe, el ladrillo. Lo mismo también puede hacer la cuchara de albañil, ¿verdad? La hachuela, ¿verdad? O para cortar el bloc o para hacer cortes en la tierra o incluso también para de repente hasta hacer cortes en algún espacio de madera que se necesite. La barra, ¿verdad? Que es ese instrumento largo que tiene una punta picuda, digamos, y, y también la barra que tiene el otro extremo plano para poder de repente hacer algunos acabados o para quebrar algún material o para hacer zanjeados. Las grifas, ¿verdad? Y bueno, miren, acá puedo seguirles hablando de todos los instrumentos y de todas estas herramientas que se utilizan, pero en el caso de las grifas hay pequeñas, hay medianas y hay grandes, hay de 3/8, hay de media, hay de 1/4, ¿sí? Donde se le puede dar doblez al hierro y a otros materiales. La cubeta para trasladar material o agua, o mezcla, mezclón, o sabieta o concreto. El cernidor que sirve entonces para medir la arena, ¿verdad? Para ver el tipo de grosor, qué arena necesitamos. La brocha, todos creo que hemos más de alguna vez pintado o hemos trabajado con alguna brocha para hacer, para pintar o para untar algo. La tenaza que sirve entonces para extraer algún material como por ejemplo un clavo, el tenacín, o incluso también para hacer cortes, de algunos cortes de alambre de amarre, por ejemplo, u otros materiales, o para jalar o para estirar algo, el alicate de igual manera, el cincel, y bueno, existen muchos más que son de manera manual y también actualmente, compañeros estudiantes, están las herramientas eléctricas.
que nosotros podemos hacer uso de ellas. Y también están aquellas herramientas que funcionan con un motor de gasolina o de diésel. Háblese entonces de los barrenos eléctricos o aquellos que son recargables. Los barrenos, están las pulidoras, que esas pulidoras o esas cortadoras, que algunos tienen discos de concreto, disco de metal, disco de madera, que sirven para hacer cortes. Las extensiones, las llaves Stilson, el formón, el mazo, la piocha, el asadón, la pala. Entonces, vean, hay infinidad de herramientas. Y obviamente en algunas oportunidades las personas le dicen al constructor, pero usted, ¿por qué cobra tan caro? Pues cobra caro no solo por el conocimiento, por el trabajo que va a hacer, sino también por la herramienta que va a utilizar, porque definitivamente cuando se utiliza herramienta hay una depreciación. Así como cuando hay un vehículo, ¿verdad? En alguna organización y le dicen, bueno, necesitamos un piloto, pero que tenga vehículo propio, vehículo de 4 ruedas, y se le va a pagar depreciación por el vehículo. Normalmente pagan un quetzal, unos 50 por kilómetro recorrido en depreciación de vehículo. Entonces, de alguna manera estas herramientas pues también se van terminando, ¿verdad? Y lo que hacen muchos albañiles, porque yo lo he visto, cuando ya no sirve una grifa, la dejan fundida. Aunque en algunas oportunidades, depende de qué material sea, lo pueden vender o lo pueden reconstruir. Pero la idea es de que existen todas estas herramientas. Y acá nosotros observamos algunas, ¿verdad? Algunas de estas herramientas son muchas. La verdad que son muchas. Y hay unas que son modernas. Pero acá nosotros vemos desde guantes, desde cucharas, de martillos, el casco, las planchas de madera, las planchas de metal, la carretilla de mano. Sí, hay muchos materiales como el nivel también, los niveles, los formones, las tenazas, el alicate. Acá están muchos materiales como también la plomada. Si el curso fuera práctico, de repente pudiésemos visitar alguna construcción y poder someternos o poder introducirnos o poder ayudar y poder entonces conocer cuál es la forma o el manejo de estas herramientas. Muy bien, entonces, compañeros estudiantes, hemos llegado ya a la parte final de nuestra clase. No sin antes, ¿verdad?, recordarles que en la medida de nuestras posibilidades, o invitarles, ¿verdad?, cuando alguien esté haciendo algo y nosotros tenemos algún espacio de tiempo, vayamos, aprendamos del constructor, aprendamos del obrero, aprendamos del albañil, aprendamos del alfarero, aprendamos bueno, de todas las personas. Al final, todos necesitamos de todos. Y como dice Paulo, ¿verdad? Paulo Freire, de que realmente todos conocemos algo y todos desconocemos algo. Entonces, con toda la humildad, vayámonos. Si toca ir a hacer trabajo de construcción, vamos y aprendamos. No tiene nada de malo el aprender. No tiene nada de malo el preguntar. ¿Sí? Y trae mucho beneficio, entonces en algunas oportunidades, pues asumir esos retos, ir y aprender. Y esa sería la invitación. Cuando hay una construcción, vamos a ayudar si tenemos espacio de tiempo. Si algún día vamos y nosotros encontramos a algún alfarero, pues vamos. Si nos corresponde trabajar con tierra, pues hagámoslo. Si nos corresponde trabajar de repente en construcción, hagámoslo. Si nos corresponde, bueno, sea cual sea el espacio, esa sería la invitación, que podamos nosotros ir, que podamos aprender y que también podamos enseñar cuando corresponde. Nuestras preguntas de estudio acá están. Estaba escuchando que de repente ya no se trabajen al final, ¿verdad? Estas preguntas de estudio, pero bueno, acá aparecen, dice la primera, este verbo hace mención a edificar, a fabricar o desarrollar una obra de ingeniería o de arquitectura. Segunda, son los edificios que se construyen en el ámbito rural. Tercera pregunta, es una planta muy fuerte que se ha utilizado desde tiempos antiguos para la construcción de viviendas, muebles y herramientas. Cuarta pregunta, elemento constructivo más antiguo utilizado para la construcción de viviendas y otras edificaciones. Se debe considerar lo relacionado con la forma del corte, curado y secado. Y la última pregunta, la pregunta número 5 de esta semana, número 1, son aquellas que facilitan las tareas y los procesos que forman parte del trabajo propio del obrero constructor.
Muchas gracias por su atención, compañeros estudiantes. Dios me los bendiga. Espero saludarles la próxima fecha de clases en la semana número 2. Con el permiso de ustedes, voy a dejar de grabar la presente clase cuando son las 12 horas, en punto de la fecha 17 de julio del año 2022. Dios me los bendiga. Por favor, síganse cuidando y espero saludarles en la próxima oportunidad. Bien, les dejo por un espacio más acá el tema de las preguntas. Cuídense y feliz resto de domingo. Hasta pronto.